Hola, hoy hablaremos de el perdón en la iniciación masónica. Es un tema controvertido y que quizás antes de empezar la ceremonia de iniciación, el postulante, el que desea iniciarse, ignora. Hablar del perdón. Si hablamos en la vida social del perdón, tenemos dos escuelas. La escuela judeo-cristiana, en la que se toma el perdón de una manera que es contraria a las leyes que existían anteriormente, es decir, en el pensamiento greco-romano. Hay muchas teorías y evidentemente muchas coincidencias y al mismo tiempo muchas verdades que quizás queremos ignorar en la vida social. Pero tenemos que entrar en la dinámica masónica. Y la dinámica masónica tenemos que empezarla desde el punto de vista que en un momento determinado de la iniciación masónica, una de las premisas que se le piden a la persona que se va a iniciar es que reconozca, mire, observe, conozca, vea por primera vez dentro del templo en el cual ha permanecido un tiempo con los ojos vendados y si encuentra allí a su enemigo, tenga la facultad, tenga la bondad de perdonarle. Esto es el enfoque inicial. Pero vayamos un poco a sustantivar, a mirar el concepto del perdón para quizás centrarnos un poco más dentro de esta idea nuclear que hemos dicho. El perdón al enemigo no es, insisto, una innovación de la cultura judeo-cristiana. En Mateo 5:7 hay una máxima y que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Esto es la posición judeocristiana que se tiene que tomar simplemente de esta manera. Pero si acudimos a los textos greco-romanos, podremos encontrar muchas cosas que creo que es necesario resaltar. Charles Griswold nos dice, es un estudioso, nos dice que en el pensamiento greco-romano ya existe la virtud de la clemencia, especialmente en Diógenes Laercio, por ejemplo, ¿no? Que nos habla de esa virtud de la clemencia, que entra dentro de los postulados de la compasión, de la gracia, de la merced, de la denominada clemencia. Por tanto, para el ciudadano romano, el ciudadano probo, el ciudadano normal, el ciudadano que se comporta como tal, tiene que tener algunos vocablos en mente. Tenerlos en mente significa en un momento determinado poderlos utilizar. Clemencia, clemencia, condono, veniandare. Por lo tanto, esta noción del perdón no proviene solamente del concepto judío-cristiano de la vida. Hay que tener en cuenta que en Grecia había una palabra sin nombre que también quería decir, leo, simpatizar, abstenerse, disculpar y excusar. Por lo tanto, tenemos ya conceptos tanto romanos como grecos, o sea, de Grecia, del pueblo griego, en el concepto de la misericordia y del perdón. Todo ello nos lleva a que Séneca también nos hable y nos postule mucho el término clemencia. Hay también algunos contrarios que filosóficamente se oponen al perdón, a la clemencia. Y en este caso tenemos a Zenón, que en un momento determinado es contrario a la benevolencia, porque según nos dice, la benevolencia
el practicar la benevolencia nos lleva a una moral relajada de no dar importancia a las cosas. Sin embargo, todo ello tenemos que tomarlo en el contexto de los tiempos. Para el masón, lo que sí tiene que estar muy claro es esta especie bicameral que nos llega desde los términos romanos y griegos sobre la clemencia, sobre el perdón, y después los judeocristianos, que también los hemos enumerado. Todo ello potencia el arte de la clemencia, potencia el arte del perdón, potencia la fraternidad masónica, porque es o significa la moderación de las pasiones, porque quien perdona es facultad de sabio. El sabio, insisto, nunca debe enojarse o al mismo tiempo, si no, debe procurar no enojarse, porque somos humanos, evidentemente. Porque quien nunca se enoja tiene la facultad de perdonar. La moderación, insisto, de las pasiones nos lleva a la serenidad y a la objetividad, que tienen que ser motivos siempre de conciencia del masón. Porque la clemencia va unida a la razón y nos lleva siempre en el camino más práctico a una situación, a la fraternidad masónica. Por tanto, a veces cuando en algunas planchas se habla, porque también se habla sobre el perdón, nos llegan varias definiciones. He leído algunas planchas al respecto que hablan directamente del perdón o si no lo tocan lateralmente y nos hablan de la virtud, que el perdón es una virtud humana, puede ser un hábito, puede ser un don. Perdonar en sí es un arte y creo que estas tres acepciones, virtud humana, hábito y don, pueden ir juntas. Es un arte el perdonar. Perdonar es acercarnos a la luz. Hay un concepto ahora oriental. Vayamos al budismo. Buda, en un momento determinado, dice que perdonar es acercarse al perdón de una manera consciente. Y por lo tanto dice que el perdón es un regalo inmerecido. Pero si perdonamos con una herida abierta, lo que lograremos será que esta herida se cierre. Cuando recibimos un regalo inmerecido, pensemos que lo primero que podremos hacer, que nuestro corazón, nuestra mente nos obliga casi, es a restituir el daño que hemos hecho y ser favorables a este perdón que en principio cuando se nos da, como nos dice Buda, es inmerecido. Versión judeocristiana, versión grecorromana y versión oriental. Para un masón, el perdón, el verbo perdonar, es un arte y parte de su propio trabajo iniciático, de cada uno de los días en que vive. Empatía y perdón hace que los trabajos sean justos y perfectos, como dicta el ritual. Y este ritual, el ritual de iniciación, nos da una buena idea al respecto cuando nos enfrenta a los enemigos y a nuestro propio enemigo, pero en el momento clave, que cuando en un momento determinado se nos quita la venda, se nos hace ver a una serie de los nuevos hermanos que tenemos y que si en alguno de ellos reconocemos a un enemigo, seamos capaces de perdonar. Es una reflexión potente que a veces pasa de largo, pero creo que es interesante recalcar día a día y pensarlo, porque día a día nos enfrentamos a posibles enemigos, a posibles querellas,
al efecto de tener que perdonar. Es mi reflexión de hoy. Espero vuestras opiniones y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.